Centro Cristiano Agua Viva presenta al pastor David Andrés Osuna Díaz. Somos una iglesia cristiana centrada en el Evangelio y la Palabra de Dios, con la necesidad de anunciar y proclamar el nombre de Jesucristo a través de la predicación fiel de su palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Segunda de Corintios 2:17. Cristo es el Señor, Rey de las naciones. Bendito sea el Señor por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Están alegres en esta preciosa mañana? Yo me alegré con los que me decían: la casa de Jehová iremos. Cuando nos reunimos como un pueblo para alabar el nombre del Señor, para exaltar su nombre, y estamos siempre en esa armonía del Espíritu Santo. Yo creo que dice la Biblia que Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Y hoy que nos reunimos para alabarle, para honrarle, para reconocer su grandeza, su poder. Ahora viene la palabra de Dios. ¿Necesitamos la palabra de Dios? ¿Para qué es la palabra de Dios? Segundo de Timoteo dice que la palabra de Dios es para que te sientas relajado. La palabra de Dios es para que pues nos consuele un poco en nuestra tribulación. Eso dice. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, dice, y para instruir en justicia. ¿Cómo necesitamos comprender ese principio del propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas? Como llamados, como escogidos, como elegidos, dice la Biblia, para ser santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Justificados en Cristo Jesús, tenemos paz con el Señor. En la justicia de Dios siempre tenemos que aprender a vivir. Y cuando aprendemos a vivir en la justicia de Dios, podemos nosotros tener paz, esperar en el Señor. Recuerde que nuestro llamamiento no es un llamamiento humano, sino celestial. Es una obra del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de Filipenses 1:6 y dice: el mismo que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? Importante saber, estar seguro que la obra que se ha iniciado en mi vida es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la regla número 1, ahora ¿quién es? La palabra de Dios. Por eso Pablo termina diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, tenemos una lucha constante. Por eso somos llamados a depender de Dios. Una lucha constante con un enemigo. ¿Quién es ese enemigo? ¿Quién es? Nosotros mismos. El peligroso ego que nos acecha, el peligroso ego que nos ha atrapado, y tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y cuando nos sometemos a la palabra de Dios, solamente de esa manera podemos vencer. Muchas veces llegamos a pensar que con cumplir con ciertas reglas, hábitos o normas establecidas dentro de una iglesia, ya la hicimos. Pero recuerda que no es lo que nosotros podemos hacer. Somos llamados a vivir por fe.
Y nuestro tema general es de Esdras capítulo 10, donde está Judá, y ahí veremos un hombre más. Quiero que vea esto. Judá es un hombre que estuvo cautivo y ahora ha salido. Pero, ¿por qué Judá tiene ese entusiasmo de seguir obedeciendo? ¿Por qué Judá está motivado para dar su vida por el Señor? ¿Hay un propósito en su vida? ¿Por qué Judá nació en ese entonces? Sí hay un propósito. Como hay un propósito en nuestras vidas, ¿por qué nosotros somos nacidos en este tiempo? ¿Dónde luchamos en la formación de nuestro carácter? ¿Dónde batallamos en nuestro ego? Somos llamados, recuerde usted esto por favor, a vivir por fe. El justo vivirá ¿por qué? Ahora, ¿es fe o es superstición? La superstición solo son costumbres que se heredan, que se llevan en la mente. La superstición es pensar que con el simple hecho de asistir a la iglesia, y la iglesia, el edificio, habrá un cambio en tu vida. Sírvele al Señor y si tú le sirves al Señor, Él te pagará. Porque dicen, Él es el mejor patrón. Entonces el hombre se esmera en servir, se esmera en dar, pero no por amor. ¿Por qué? Por la avaricia que hay en él. La superstición no tiene que ser probada. Simplemente te deja llevar. Costumbres, hábitos que se van heredando. Asistes a la iglesia, pero eres un creyente irregular, que no muestra interés en nada, pero sí quiere buenas calificaciones. Y estoy hablando aquí con respecto a someternos a la palabra de Dios. Y estoy hablando aquí de nuestro enemigo, que cada día tenemos que llevarlo a la cruz. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y que me siga. Le va a seguir tomando la cruz todos los días. Le va a seguir negándose todos los días. ¿O solo el domingo? No. Es que en ocasiones pensamos que, bueno, yo ya recibí a Cristo Jesús, ya me negué, ya no adoro a algunos ídolos, o en estas fechas realmente, hermano, Dios me está viendo, ni calabaza comí. No, si el problema no es la calabaza, el problema está lo que hay en el corazón. Amados hermanos, por eso no es solamente una vez, es permanecer. Jesús mismo dijo, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Toda rama, todo pámpano que en mí permanece. ¿Qué es permanecer? Todo el tiempo, todos los días. Somos llamados a vivir dependiendo totalmente de Dios. Preguntaba, ¿cuántos quieren que Dios haga grandes cosas en sus vidas? ¿Ninguno? ¿Cuántos quieren que Dios los levante poderosamente? ¿Amén o no amén? Están en un lugar equivocado si piensan así. ¿Por qué están en un lugar equivocado? Dios no nos llamó para levantarnos poderosamente. ¿Qué podemos nosotros ofrecer a Dios? ¿Qué podemos nosotros ofrecer al cuerpo de Cristo? Puro pleito, pura envidia, chisme, murmuración. ¿O no es cierto?
Pero cuando la palabra de Dios comienza a ordenar nuestras vidas, nos comienza a cambiar la obra. Recuérdese que segunda de Corintios 4:17 dice, 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? ¿De ustedes? ¿Quién va a brillar entonces? ¿Nosotros? Somos llamados para ser quebrantados. Lo que quienes me contestaron que querían que Dios hiciera grandes cosas en su vida, me están diciendo que ni por lo menos por el Face pudieron checar la predicación del miércoles. Porque hablamos muy claro esa parte. Amados hermanos, el hermano de las 9 de la mañana, el hermano Héctor, decía, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, como llamados, hay algo que surge en nuestro corazón, es hambre. Y es un hambre de Dios, de oír, de conocer. Porque me doy cuenta cada día que yo solo no puedo. Porque me doy cuenta cuántos errores tengo. ¿Y sabes? Y por su misericordia sigo todavía de pie. Porque mi justicia no es la mía, mi justicia es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tal parece que todo comienza de ahí. Que mi justicia, mi fundamento tiene que ser mi justicia el Señor. Mi fundamento tiene que estar bien. Porque si no está bien mi fundamento, surge la jactancia. Sutilmente me envuelve, me atrapa y me hunde. Cayendo en la necedad, cayendo en mi razón y apartándome de la verdad. Asistir a la iglesia no te hace ser un creyente. Eres un creyente irregular. No mostrando interés en la palabra. Pero sí quiere tener buenas calificaciones. Buenas calificaciones como Dios guárdame, Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios dame en abundancia, para que yo dé en abundancia. Dios bendiga a mi amigo, como lo creo, ¿ah? ¿Cree usted en Dios? Oh, Diosito para mí es lo máximo. ¿Obedece su palabra? ¿Se somete a su palabra? ¿Puede ver la necesidad que tiene todos los días del Señor? ¿Podemos ver nuestros errores que tenemos todos los días? Y tenemos que ir a la justicia de Dios. Y tenemos que ir a la sangre de Cristo. Y tenemos que ir ante el Señor y vivir por esa justicia. Porque si no vivimos por esa justicia, estamos muertos. Condenados en vida. ¿Cuánto cristiano hay que vive condenado? Que no se puede presentar ante Dios y yo me quiero presentar a Dios, yo quiero orar, yo quiero buscarle, pero me siento mal, entonces necesito hacer un ayuno de 4 o 5 días y después que yo ayune 4 o 5 días, entonces con confianza yo voy a buscar, con mucha confianza yo le voy a servir. ¿En qué justicia está viviendo ese hombre? Me voy a levantar en las madrugadas a orar, a buscar a Dios, entonces Dios hará grandes cosas en mi vida. ¿A qué le llamamos grandes cosas? ¿Sabes qué es lo grandioso y lo que debemos de desear todos los días? Es que Él nos quebrante. Porque si Él nos quebrante, si yo muero, Él crece. Pero si yo crezco, yo he hecho a perder todo. La superstición no es probada. La superstición te lleva al esfuerzo, al afán y al final a la amargura. Ser evangélico no es asistir a la iglesia. Y estamos teniendo en mente a Judá que dejó todo en Babilonia y ahora está en la fila para despedir a su esposa. Y estamos teniendo el contexto de la predicación que Judá significa alabanza. Y usted y yo hemos sido llamados para alabanza de la gloria. Escuche, no para alabanza suya, para alabanza de la gloria de su gracia, para que la gracia de Dios sea exaltada en nosotros. ¿Está conmigo? Ser evangélico
No es hacer una oración mágica una vez. No, es permanecer en la palabra. Mi pregunta es, ¿en qué estamos viviendo hoy? ¿Sin compromiso, sin pasión o con esa hambre, con ese interés? Recuerde que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero la persona que no vive por la fe, sino que está viviendo por la superstición, simplemente es una carga para él, aún el asistir a la iglesia. No hay en su corazón algo que lo esté llevando. No, es una carga para él. Mucho menos servir. Yo servirle a estos no es posible. Todo le es molesto. No quiere ser parte de. Mi pregunta es, ¿hacia dónde vas? ¿Qué boleto tienes? ¿Qué boleto te dieron? Sin compromiso, sin negarse, sin morir. Simplemente es superstición. No es fe. Desde el momento que tiene un llamado a Abraham, le dicen a Abraham, no te tienes que mover, yo desde ahí voy a hacer grandes cosas en tu vida. No, ¿qué le dijeron? ¿Que a poco Dios no podía obrar ahí donde estaba Abraham? Pero Dios necesitaba tratar con Abraham. Dios necesitaba enseñarle a Abraham. Bueno, es que si Dios me llamó desde mi hamaca, el Señor me va a levantar. No, no te va a levantar, te va a dejar caer de la hamaca. Es que si el Señor me llamó, no, no es así. Abraham bien podía decir, bueno, Señor, si tú me llamaste, desde aquí hará las cosas. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabes qué es lo que más nos cuesta como humanos? ¿Qué cree usted que es? ¿Qué le enseña a usted al niño? ¿A desobedecer o a obedecer? ¿Por qué le enseña a usted a obedecer si es su hijo? Porque la rebeldía ya lo trae hasta en los pelos. ¿No es cierto? Sí, no lo peine usted, que es cierto. Ya no, por más que le dé. Unos caireles, ¿verdad? Amados hermanos, al niño se le enseña a obedecer, la rebeldía ya lo trae. Pero de la misma manera somos rebeldes nosotros. Escuche. De la misma manera, a tus hijos, mamá, se cansa, mamá. Tus zapatos, por favor. Tu ropa interior sucia en este lugar. Tu ropa interior limpia en este lugar. Por favor, arréglame tu cama. Antes que te vayas a la escuela. Y si no me lo arreglas, no te doy gasto. Y al otro día, no lo arregla y le dan doble gasto. ¿No le ha pasado a usted eso? Amados hermanos, obedecer. Pero ¿sabes? Dios cuánta paciencia nos ha tenido nosotros. ¿Está conmigo? Pero no abusemos de su paciencia. Porque tú como madre y dicen que la madre ama más. Le duele en su corazón pegarle. Corregirlo más que pegarle. Pero sería lo correcto. La corrección. El problema está cuando los hijos mandan. Papá, pásame aquello. Papá, necesito esto. Papá, esto. Mamá, lo otro. Ya están los dos corriéndose. Tienen que poner semáforo en la casa porque no saben ni qué quiere la niña o el niño. ¿Qué quieres, papito? ¿Qué se te antoja? No. Así estaba el pueblo de Israel. Dame comida, dame carne, dame agua. Señor, ¿por qué nos trajiste aquí para morir? Y ahí está Dios. Por favor, los ángeles, apúrense. El pueblo tiene sed. Trae la trompeta para que nos escuche Moisés. Está algo sordito, ya tiene más de 80 años. Ya están todos los ángeles, pero no saben qué hacer porque el pueblo está exigiendo.
Tal parece que esa actitud tenemos nosotros. Les enseñemos, pero aprendamos nosotros. ¿Está conmigo? Aprendamos a obedecer. Y hemos hablado mucho de eso. Obedecer significa obedecer. Con un corazón endurecido, casi a la fuerza. Diría el hombre de Cintalapa que esos huevos chitos. ¿Usted cree que Judá, que está en la fila para despedir a su esposa de Babilonia, vivía de la superstición o por la fe? Yo ya cumplí, yo ya hice. Pero la fe te lleva a morir cada día. La fe te lleva a ceder cada día. La fe te lleva a depender de Dios cada día. Por eso Judá, cuando escuchó la palabra de Dios dada por Esdras, y había que obedecer esa palabra, se negó. Se negó a su voluntad, se negó a sus sentimientos, se negó a sus emociones y dijo, voy a obedecer lo que la Escritura dice. Eso hace constar que es un hombre que vivió por la fe, porque todo lo que hacía era apuntando a la venida del Mesías. ¿Hacia dónde está tu mira? ¿Hacia dónde la estás dirigiendo? ¿Hacia Cristo? ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Por qué matas? ¿Por qué acusas? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Porque simplemente vives en una superstición. Ser evangélico es negarse, es tomar la cruz y es permanecer. ¿A poco usted no lucha en eso? ¿A poco usted no siente que la carne se levanta? ¿Que los pensamientos vuelan? ¿Que la rebeldía quiere salir? ¿A poco a usted no le pasa? ¿Solo a mí me pasa? Pero tengo que ir a Dios y decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? No es que siento, no es que quiero, no es que estoy pensando, que estoy soñando. Dios nunca dice, mira hijo, sueña en grande, me traes tus sueños el domingo y el fin de semana todos cumplidos. ¿Sabes quién lo hace eso? Satanás lo hace. Satanás trabaja a corto plazo. Sí, te lo cumple. Solo que te lo cobra. Dios trabaja a largo plazo y no te lo cobra. Porque primero forma el corazón a través de la palabra. Dios llama a Abraham, le da la promesa y vamos a ver un poquito más adelante en Efesios 4 cómo se da el llamamiento de Abraham. La fe, ¿qué es la fe? La superstición no es probada. La superstición te deja llevar. Vives por las emociones, por lo que sientes, por lo que miras. Esa es superstición. Ahora, ¿qué es la fe? La fe tiene que ser probada. No hay vuelta de hoja. Repito, toda fe tiene que ser probada para que llegue a ser una fe gloriosa. Para que honre a Dios. La prueba de nuestra fe, ¿sabes qué hace? Nos destruye por completo. ¿Qué hizo en Abraham? Dios le da la promesa y él dice, wow, el año que viene tengo trillizos. Y en 2 años más tengo quintillizos. Y algo fuera de serie, nacieron 18. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque lo que urgía era que hubiera un crecimiento en su familia, porque Dios había dicho eso, ¿es cierto? Porque lo que urge es llenar el lugar, es que las almas se salven. Ciertamente tenemos mucha responsabilidad de predicar el evangelio y de hablar la palabra, y tal parece que en esa área estamos durmiendo. Pero eso es cada uno nuestra responsabilidad, no delante del pastor, no delante de la iglesia, sino delante de Dios.
Hablemos la palabra. Si oímos la palabra de Dios, si podemos identificar a los lobos, si podemos identificar a esos lobos rapaces, hablemos la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Esa responsabilidad no solamente lo tiene el pastor aquí, también usted lo tiene. Porque el pastor también es parte del cuerpo de Cristo. El pastor no es cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y todos estamos sometidos a la cabeza, que es Cristo. La semana pasada hablábamos acerca de que cómo el cuerpo de Cristo vive enfermo, adormecido. Porque no vivimos por la fe. Pero toda fe, que nunca se le olvide, tiene que ser probada. La prueba de nuestra fe, escuche esto, nos destruye por completo. Quiero repetir esa frase. La prueba de nuestra fe nos destruye por completo. Nos deja sin fuerza, sin ánimo, para que se pueda ver la obra de Dios en nosotros. Porque si no fuera así, terminamos diciendo, fue mi capacidad, fue mi opinión, fue mi mensaje, fue mi palabra. No, la prueba de nuestra fe nos destruye por completo y nos lleva a obedecer. Se acabó. Nos lleva a obedecer. El hombre pudiente, el hombre que tiene, ordena. Pero dicen que la vida es como la rueda de la fortuna y cuando está abajo no le queda más que obedecer. Cuando nosotros pensamos, creemos que podemos, que tenemos capacidad, ignoramos la palabra y nosotros ordenamos la palabra. Pero cuando viene el trato en nuestras vidas, terminamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestra fe, queridos hermanos, tiene que ser probada. Ahora, mire el Salmo 126 que dice, por favor. Salmo 126, versículo 1. ¿Lo encontró? Salmo 26, versículo 1. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Dónde se cantaba ese cántico? ¿Dónde se cantaba esa alabanza? Ese clamor era una oración. ¿Dónde se cantaba esa oración? Hay un subtítulo ahí en su Biblia, en el Salmo 126, ¿cómo dice? Oración por la restauración. Ahora, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Dónde se cantaba este cántico o esta oración? Cuando estaban en Babilonia. Cuando estaban cautivos en Babilonia. Ellos sabían por qué estaban cautivos en Babilonia. Por la idolatría. Están cautivos en Babilonia, no pueden adorar, no pueden levantar sus manos, no tienen la libertad de servir al Señor, anhelan servirle, anhelan estar en el templo, anhelan ser parte de, pero no pueden. Y la gente de Babilonia les decía, canten ustedes, tienen colgar a sus arpas, se les está echando a perder, mira, aquí hay un gato para que le hagan las cuerdas. Porque antes era de tripa de gato la cuerda. Pero decían ellos, no podemos cantar en tierra ajena. ¿Por qué usted no adora? Y las flores los maltraté, no. ¿Por qué usted no adora? ¿Por qué usted no tiene esa libertad
Porque está cautivo. Y por más que el director de alabanza levante sus manos, canten, y la alabanza dice, alaben a Dios, levanten sus manos. Ahora yo le alabo y esta es cosa buena. Y al son de la trompeta y al son de los instrumentos y al son de la voz de nuestros hermanos le alabamos. Triste, cabizbajo, apasionado por la vida. Ay, tienen un gozo. Pero como el pozo de Cuaresma, al fondo, pero hasta el fondo del corazón. Tengo un gozo profundo, hermano, de pozo de Cuaresma. No hay. No hay. Si no recuerde cuando usted vivía en el mundo, ¿que acaso en el mundo no era usted alegre? ¿No le gustaba la diversión? Dios nos ha dado emociones. ¿O no es cierto? Aleluya. Ahora no podemos vivir de la emoción. Lo que nos debe emocionar es la palabra de Dios, la obra que se está llevando a cabo en mi vida. Por eso hay gozo, hay alegría, porque su palabra está obrando en mi vida, me está cambiando, me está transformando. Me sacó de la cautividad. Por eso hay alegría. Aleluya. Pero si sigo en cautiverio, ¿qué puedo cantar? ¿Cuántas cosas nos cautivan? Bendiciones cuando nos damos cuenta. Terribles cuando no nos damos cuenta. Bendiciones cuando puedo decir, hoy lunes necesito de Dios. Hoy martes se arreglan las chicas y no caben en este lugar. Vamos a ampliarlo. Miércoles, desde la mañana estás con ese entusiasmo de venir a escuchar la palabra de Dios. El jueves, ¿a qué hermano visito? ¿A qué hermano o a qué familia voy a hablarle la palabra? El viernes, pensemos que descansemos. El sábado hay que predicar en Berriozábal, en el parque. Y nos unimos a predicar. No, es que solo de verle la cara al hermano Lauro, no, me quita el ánimo. ¿Y no te has visto tu cara en un espejo? Escucha aquí. Es que solo de ver eso de Berriozábal. Dios tiene gente en Berriozábal de buen corazón, ¿o no es cierto? Dios tiene hijos en Berriozábal. ¿Está conmigo? Y aquí hay unos muy fieles. Aleluya. Y así como esos hermanos, también hay muchos más. Pero tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Hermano, es que la verdad no siento nada. ¿Cómo vas a sentir? Estás muerto en vida, hermano. ¿Cómo vas a sentir si estás en cautiverio? Una persona que está enferma. Mi padre lo operaron la semana pasada. Se le subió la presión y le olía la cabeza y tenía en los oídos un dolor y se sentía muy molesto. Y llegamos a visitarlo y le decíamos, ¿no quiere su guitarra? Y se pone a cantar. Él no puede llegar a la casa y ver una guitarra y dejarlo, no. Él toma la guitarra y se pone a cantar. No se cansa. Hasta que le decimos, ya nos tenemos que ir, lo deja la guitarra. Pero en esa ocasión que está enfermo, el dolor de cabeza, la presión hasta arriba, el dolor de la operación, no quería ni ver la guitarra. ¿Usted quiere ver la guitarra? ¿Con presión alta? ¿Usted quiere ver la guitarra?
El domingo como que ya baja un poco la presión. Y hasta eso un poco. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. Pero ahora no. Estamos en cautiverio, no podemos cantar. Ahora no. Lo he dicho, permítame repetir una vez. El hermano Luisito, que el Señor lo llevó. Y espero se haya arrepentido. Porque nosotros no sabemos, está conmigo. Asistió a la iglesia, cantamos, oramos cuando un difuntito hay y predicamos la palabra de Dios. Pero el único que sabe que si se fue con el Señor es Dios. Porque bien pudo ser cizaño, trigo. Pero ¿quién lo define? Dios. Él me decía, como quisiera ir a barrer la iglesia. Llorando me decía eso. Como quisiera, recuerdo aquí que mi chaparrita me decía, vamos a arreglar la iglesia, mira papito, no quedó bien limpio, vamos a limpiarlo. Y yo me sentaba allá atrás, afuera, aquí te voy a esperar, le decía. Pero ahora quiero ir. Yo quiero ir donde está Él, ¿y usted? Si está con el Señor, ¿está conmigo? Dio fruto que era hijo de Dios. Y alabamos a Dios por eso. Pero escuche. Pero en cautiverio no se puede. En cautiverio es una carga. En cautiverio es molesto. Ahora, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Habrá alegría, habrá gozo, habrá bendición en el pueblo. Cuando yo veo a mi hermano, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán a las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ojo aquí. Entonces nuestra boca se llenará de risa, de gozo, de alegría. Y dice, nuestra lengua ¿de qué? ¿De qué está llena tu lengua? ¿De qué está llena nuestra lengua? ¿De alabanza para glorificar a Dios? ¿Usted se ha encontrado con algunos hermanitos que cantan y cantan como para quebrantar al pueblo? Pero no les da pena. Y ellos cantan y alaban al Señor y están... La guitarra va por Berriozábal y ya ellos ya llegaron a Tenejap. Pero cantan y alaban al Señor. Pero ¿sabes? Lo hacen con todo su corazón. ¿Está conmigo? Conocimos una hermanita que tocaba la guitarra y sus notas no iban, no había armonía, cada uno por su lado, pero alababa al Señor. Y nos gozábamos también con ella. ¿Y nosotros qué? Hermano, es que mire, yo tengo una palabra profética que en el 2019, en el cambio del gobierno, mi voz se va a afinar, entonces yo voy a cantar. Aleluya. ¿Qué estamos esperando? Hermano, es que mire, de la fecha, no ponga fechas. Es que hermano, mire, yo estoy esperando sacarme la lotería. Yo estoy esperando diciembre y en diciembre, hermano, de veras que me voy, sí, pero al mundo. Cautivo el corazón. No podemos permitir. Y mire cómo está saliendo aquí de bueno esto. Cuando una persona tiene presión alta, ¿es de la noche a la mañana que se le sube la presión? No. Comienza muy quedito. Las molestias son mínimas, pero hay molestias. Pero si lo va dejando, cada vez corre un peligro de un infarto, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde? Ahora, yo no sé mucho eso de medicina, pero
después que ya el hombre vivió con la presión alta 5 años, ¿puede volver a su presión normal otra vez? ¿Sin pastillas? Ya no vuelve. Ya no se puede regular otra vez igual. Lo que ya no puede dejar es su pastilla. Porque si lo deja su pastilla, lo va a dejar también él. Y después, ahí quieren Todos Santos a visitarlo. Y como no vamos, quedará solo. Escuche. Amados hermanos, ¿cuántas veces Dios nos habla? El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto. Y se quedan en el desierto. Y allí murieron. Ahora, quiero que vea la actitud de este pueblo que está en Babilonia. Este pueblo que está en Babilonia ha entrado en cautiverio por la idolatría. Porque se estaban perdiendo cada vez más. Se estaban contaminando. Entonces lo que Dios hizo es levantó un rey y los metió en cautiverio para apartarlos, para reservarlos. Pero mire el cántico, la oración que había cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ese era el clamor. ¿Qué esperaban ellos? Dejar Babilonia. ¿Qué anhelaban ellos? Dejar Babilonia. Pero en Babilonia han vivido 70 años. Han construido todo, sí, pero queremos dejarlo. Porque hay algo en su espíritu puesto por el Espíritu Santo que tenían que dejar Babilonia. Pero hoy la negligencia nos ha coronado. La dureza nos ha apartado. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Yo veo algo aquí. Que este pueblo que está cautivo es un remanente. La mayoría de ellos se quedaron en Jerusalén y en Jerusalén se contaminaron y de ahí salieron los samaritanos. Había un clamor en el pueblo de Israel. Había un clamor en ese pueblo cautivo. ¿Te das cuenta que vives cautivo y qué haces? ¿Clamas? Enséñame, ayúdame. Yo sé que no es mi fuerza. Cuando Jehová hiciere. No es nos vamos a declarar libres, nos vamos a declarar en victoria y vamos a vencer al rey. No, cuando Jehová hiciere. Yo tengo que saber. No es cuando tú quieras. Hermano, eso es cuando yo lo decida. No, papá, estás mal. Por eso cada vez que venimos a escuchar la palabra de Dios, Dios, ¿sabes qué pone? Su misericordia. Eso es su misericordia. Una vez más te está hablando. Una vez más te está diciendo. Escuche. Eso es. Por eso tenemos la responsabilidad de hablar, no de convencer. Tenemos la responsabilidad de predicar lo que la Escritura dice. Cuando Jehová hiciere volver. Esperando en Él, clamando a Él, Señor, yo solo no puedo, enséñame, ilumíname, Padre, quiero obedecer tu palabra. Yo entiendo que me controla el orgullo, yo entiendo que me controla los afanes, Señor, pero ten misericordia. Entonces yo comienzo a leer la Escritura, a llenarme de la Escritura, y cuando la palabra de Cristo sobreabunda en mi corazón, wow, mi fuerza estará en Dios, mi capacidad estará en Dios. Pero cuando pienso que soy yo quien va a decidir, es que aquí no es fuerza de voluntad. Cuando Jehová, cuando Él quiere. Y si Él no nos saca de Babilonia,
Su oración seguía. No estaba en Babilonia. Señor, gracias porque ahora estamos en Babilonia y contentos, comiendo chicharrón. Gracias, Señor. Ahora sí hay libertad. Con que dirijamos nuestras manos hacia Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Trae el mapa de este lado. Y oremos y nos postremos. Y ay, que los hermanos lo levanten el templo. Ay, que los hermanos construyan la barda. Ay, que los hermanos... ¿Está conmigo? Amén. Aleluya. Cuando Jehová hiciere volver, esperando plenamente la soberanía de Dios, dependiendo de Dios totalmente. Estos hombres han aprendido ahora en la cautividad. Yo sé que muchas cosas hay donde estamos cautivos y no podemos en nuestra fuerza y tenemos que clamar a Dios y someternos a la palabra de Dios e ir en contra de nuestro ego y decir, Señor, yo me pongo en el altar ahora. Por eso es, preséntate ante Dios como un sacrificio vivo. Eso es. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. ¿Y qué es Sión? El monte donde estaba, donde se había establecido el altar para adorar al Señor. ¿Quién conquistó ese monte? ¿Alguien recuerda? David. David, cuando llega al poder, lo primero que busca es un lugar donde pone el arca para que adore al Señor. Y dice, ese monte me gusta. Pero le llega la noticia y dice, ese monte es una fortaleza. Nadie entra. Nadie. No hay dónde se puede entrar. Es una fortaleza. Y es más, ha llegado a oídos de los jebuseos que quieres conquistar ese monte. No sé quién les llegó la noticia. Y como hay muchas cámaras ahora, se me hace que ya te grabaron por un teléfono y lo mandaron en WhatsApp. Y ahora ya es viral allá el video donde dijiste que ibas a conquistar. Entonces ten cuidado, David. Llegó a la noticia a los jebuseos y los jebuseos dijeron, aún los cojos y los ciegos se van a levantar para echar fuera a David. Y David dijo, voy a conquistar ese monte Sión. Y dice que lo conquistó. Entró por un canal donde se alimentaba esa fortaleza, las aguas. Ahí él, en la tubería, ahí en el canal. Ahí se metió. Y entró el ejército y conquistó el monte Sión. Y Sión ahora llegó a ser un lugar de alabanza y adoración las 24 horas. Tanto así dice que los que cuidaban los porteros perdían sus turnos. Como ahora pierden sus turnos de repente que no hay ni un diácono. No vinieron. Están perdidos en la nube. Pero ojalá fuera la nube del Señor, en la nube de los afanes, en la nube del mundo. Pero en ese entonces dice que perdían sus turnos, era la gloria de Dios mismo bajaba y por eso el clamor de ellos, yo quiero estar ahí, yo anhelo estar en ese lugar de adoración. Ya quiero que sea miércoles, ya quiero que sea domingo, ya quiero escuchar la palabra, ya quiero estar con mis hermanos alabando al Señor. Amados hermanos, todavía no nos cae el 20 del privilegio que tenemos de adorar a Dios. Si juzgamos, mira cómo estos están adorando la muerte, mira cómo estos se visten hasta la mamá, alcahueta va vestida de muerte. ¿Cómo no lo miran si son demonios, si son esto? Y tú no puedes ver lo que Dios te ha dado. Menosprecias lo que Dios ha hecho por ti. Inventamos pretextos. Yo no creo en pretextos. No.
Un día me aventé un buen pretexto y no vine un domingo. Estaba malo del estómago. Yo recuerdo, es el único domingo que he fallado. Pero dije, de aquí ni un domingo más. Escuche. El único pretexto que podemos decir y aceptar es, murió mi mamá. Vaya, de su mamá. Llore a su madre. Llévele mariachis. No, en vida llévele mariachis. En vida llévele un arreglo floral. En vida dígale que lo quiere mucho. Ya muerta. Los mariachis es para que llore usted más. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, el pastor tan buena gente que era! Le llevemos mariachi. Escuche, le llevemos sus flores. Lo visitemos el 2 o el 3 de noviembre, no sé qué día es. Amados hermanos, ay, si yo estuviera bueno ahora, si estuviera buscando al Señor, honrando a Dios, caminando en el Señor. Eso decía el pueblo de Israel. Nosotros respetamos tanto a Moisés y tú nos estás poniendo en contra de Moisés. No, si tus padres lo querían matar a Moisés. Pero ¿por qué está el corazón así? Porque está en la cautividad. Está en la cautividad y ¿sabes qué es lo más difícil? Que estás contento en la cautividad. Este pueblo tenía una oración, quería, esperaba, anhelaba que Dios moviera algo, porque decían, en nuestra fuerza no podemos, somos un pueblo cautivo muy pequeño. Ni cuando el pueblo de Israel, nuestros padres, estaban esclavos en Egipto, eran más de 2 millones de personas y no pudieron vencer a Faraón. Nosotros, contados por familias, ¿qué hacemos? Qué bendiciones cuando nuestra fuerza se agota. Qué bendiciones cuando nuestra fuerza no da una. Y tenemos que terminar de rodillas diciendo, hazlo tú, Señor, mi fuerza no da. Ese monte de los Jebuseos, el monte Sión, ¿hubo oposición? Sí hubo oposición. Pero ¿sabes? Se conquistó ese monte. Y los Jebuseos tuvieron que salir de ese monte Sión. Los Jebuseos fueron un grupo de personas que venían de los cananeos, que el pueblo de Israel no los echó fuera. El mandato de Dios era, échame fuera el Jebuseo, el cananeo, el amorreo, el eteo. Y no lo echaron fuera. Es más, les dejaron su lugarcito. Era un pueblo fuerte en la guerra. Pero ahora viene David y lo echa fuera. Y eso es el lugar de la adoración, lo que está anhelando el pueblo cautivo. Amados hermanos, ¿qué anhela nuestro corazón? ¿Adorar al Señor? ¿Podemos nosotros valorar? Cuando el pueblo de Israel está en Israel, no adoraban. Escuchaban, qué bonito, pero hasta ahí. Pero ahora que está cautivo, comienza a anhelar estar en ese lugar. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué nace de nuestro corazón? ¿La obra del Espíritu Santo? Eso le pasa a muchos creyentes hoy. Tienen todo, tienen la palabra y ellos no adoran. Ellos viven en la idolatría, en el trabajo, en el afán, en los compromisos. No sé cómo se llame tu ídolo que ha tomado el lugar de Dios en tu vida, pero traes un Moloch infiltrado en tu corazón. Y eso tú lo sabes por el Espíritu Santo. Por eso, la apatía. ¿Qué siente una persona que su sangre no tiene buena fluidez? Tiene colesterol. ¿Qué siente una persona? ¿Ánimo? ¿Se levanta con ánimo? ¿Qué siente? Sueño, pesadez. Se levanta, abre un ojo y cierra el otro.
No sé por qué me siento tan cansado, mis brazos los siento, no sé cómo. Así estamos en el Señor. ¿Y por qué viene? Por la idolatría, por la dureza del corazón. Oímos la palabra de Dios, ignoramos la palabra de Dios. ¿Seguiremos ignorando la palabra de Dios? Mire, me gustó lo que dice Isaías 65, por favor. ¿Lo tiene usted? Isaías 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí. Está hablando a los judíos. Les dio la ley, los eligió, los llamó y no quisieron. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día. ¿A qué? Pero escuche, ¿era un pueblo rebelde o no era un pueblo rebelde? Cuando Jesús les dice, ustedes serán libres y conocen la verdad, se enojaron. Y le dijeron, nosotros somos libres, somos de Abraham. ¿Por qué no dice que estamos esclavos? Y lo querían matar a Jesús. ¿Te duele eso? Y dice, ustedes me quieren matar porque tienen un padre. ¿Y el padre de ustedes quién es? Wow. Si no lo mataron porque no era su tiempo. Pero ellos estaban seguros que venían de la descendencia de Abraham. Ahora, ¿por venir de la descendencia de Abraham fueron salvos? ¿Por asistir a la iglesia será salvo? No. ¿Por leer la Biblia será salvo? No. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. ¿Qué quería el pueblo entonces? ¿Por qué era rebelde, hermanos? ¿Qué quería el pueblo? En los afanes. Sembrado en lo material. En los afanes. Se repiten los mismos patrones. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. No quería depender de Dios. Mira, los llevó en el desierto, les dio agua, les dio comida, les dio calzado. Todo, no les faltó nada. ¿Y qué dijeron? Nos ha fastidiado el maná que nos das. Queremos carne. No queremos que tú nos estés gobernando. Queremos un rey como lo tienen las demás naciones. Imagínate si les da un rey el Señor conforme al corazón de Dios, lo matan. ¿Sabes qué rey les dio? Conforme al corazón del pueblo. Por eso Saúl al final fue desechado. Dice que era un hombre que sobrepasaba de hombros a todos, a todo el pueblo. ¡Guau! Este sí es nuestro rey, mira. Si se tratara de elegir rey aquí, tendríamos que votar entre William y Memo, ¿no? Pero gracias a Dios que no. Escuche. Por eso el pueblo se animó y dijo, ¡guau! Este Dios lo eligió. No, Dios les dio un rey conforme a su corazón. Amados hermanos, ojalá Dios no nos dé un rey conforme a nuestro corazón. Y todo sale bien. Y todo está bien. Ojalá. Por eso el pueblo estaba muy bien afinado, entonado, había armonía. Cuando Saúl ordenaba algo, el pueblo decía amén.
No vamos a matar a todos los de Amalek. Vamos a guardar lo mejor del ganado y el rey, que mira qué gordito y chapeadito. Se me hace que escoleto este. Ven acá. Come pan de San Ramón. ¿Y qué dijo el pueblo? Todo el pueblo contento y alegre. Qué terrible es. Hermanos, que yo quiero que predique, pero a mi gusto, que yo me siente en paz, no que así se me está subiendo hasta el colesterol. Ojalá y te estés un poquito más. No, hermanos, no busquemos comodidad espiritual, busquemos incomodidad, porque la palabra de Dios es lo que trae. La palabra de Dios es lo que trae a nuestras vidas. Amados hermanos, no podemos continuar. Mira qué dice. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno, en pos de ¿qué? Wow. ¿Y dónde había quedado la palabra de Dios? ¿Dónde ha quedado la palabra de Dios, hermanos queridos? ¿Dónde ha quedado la escritura? Saúl guardó lo mejor del ganado y dijo, esto es para sacrificar a Jehová. Y ese rey lo vamos a dedicar a Jehová también. Sonaba bien. A oído del pueblo fue aceptado. Pero ¿qué tal cuando llegó el sacerdote? El profeta era. Le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? ¿Es tu intención? ¿Es tu pensamiento? Rápidamente dijo al pueblo, no, él era el rey. Si él daba una orden, se hacía. Dice, extendí mis manos a todo un pueblo, a todo el día, al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Habían ignorado la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿en qué camino estamos ahora? ¿En el camino de la verdad? ¿En el camino de la palabra? ¿O estamos en pos de nuestros propios pensamientos? Es que yo creo, es que yo pienso que la Biblia es así. Quema tu Biblia y haces tu Biblia. Se acabó. Amados hermanos, no podemos seguir en pos de nuestros pensamientos. No podemos seguir en la cautividad. Hay un clamor, hay un clamor. En medio de esa cautividad tiene que surgir un clamor cuando Jehová hiciere volver. Porque yo sé que si me quedo en la cautividad voy a terminar amargado, triste, voy a terminar mal. Qué bueno es cuando hay reflexión y escucho la palabra de Dios y me someto a la palabra de Dios. Bueno es cuando la tristeza me lleva al arrepentimiento, a depender de Dios, volviendo nuestros corazones a Él. ¿Qué pasó con esa gente cautiva en Babilonia? Ellos no podían ser libres si Jehová no hacía algo por ellos. Tú y yo tenemos que saber algo, que no vamos a ser libres si la palabra de Dios no actúa en nosotros. Dirá a las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. No, es que yo de veras este año busqué al Señor, hermanos, y oré, clamé. De veras, hermano, como ningún año. Y este año que viene voy a darle. Entonces es tu obra. Entonces es tu capacidad. El cristiano oye y obedece. La fe es por oír, ¿oír qué? Palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué estamos oyendo hoy?
¿Palabra de Dios? ¿Qué estamos oyendo hoy? ¿Palabra de Dios o quieres seguir comiendo calabacita? El mundo está lleno de tradiciones paganas. Se le llama paganas porque son fiestas de idolatría. Pero el creyente, tal parece que vive en una tradición sin vida, sin ánimo, porque ha ignorado la Escritura. Salmo 126, regresemos tantito. Versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hay tantas áreas de nuestras vidas que se tienen que conquistar. Y el día miércoles el tema que hablamos de Josué es de esas áreas de nuestras vidas que tenemos que repasar y recordar una y otra vez. Ahora Salmo 126:4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Qué es el Negev? Negev es un desierto. Negev significa ahollado, seco. Pero escuche, ¿por qué pedían que les hiciera volver de la cautividad como los arroyos del Negev? Porque están viviendo en la sequedad, pero hay un anhelo en sus corazones que viene más allá de un pensamiento y es estar adorando delante de Dios. Cuando las lluvias tardías llegaban al desierto, hacían del desierto un jardín donde se daban las flores más bellas de esa región. No había flores más hermosas que las del desierto del Negev. Después que pasaba esos ríos, esas lluvias. Tal vez estás cautivo, seco, sin aliento. Pero tienes que clamar a Dios por esa dureza. El orgullo, ponlo en su lugar. ¿Dónde es su lugar el orgullo? En la basura. Tenemos que doblar nuestros corazones ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no solo de pan, no tienes que permanecer seco, árido, no. Tienes que clamar por esa lluvia tardía en tu vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea la lumbrera menor, y está la luna. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Tanto así que hay que chaporrearlo. Y dijo Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Cuando Dios dice algo, produce. Cuando Dios dice algo, crea algo. Ahora, dijo Dios, sea la luz, dijo Dios. No solo de pan vivir el hombre. ¿Somos de Él? ¿O somos de quién? ¿Somos del Señor? ¿Qué está produciendo en nosotros la palabra de Dios? ¿Dureza o vida? Es que, hermano, de veras, si me entrego, ¿qué van a decir? Es, hermano, es que si vuelvo al Señor, hermano, si me someto a la palabra de Dios. Solo pregúntate, ¿Dios sigue hablando? ¿O ya guardó silencio? Pregunto. ¿Dios
¿Te habla o no te habla? ¿Por medio de qué nos habla hoy? Pero no tiene la misma validez como cuando estaba creando los cielos y la tierra. ¿O tiene la misma validez? Es la misma. Es el mismo Dios. Dijo Dios. Es el mismo Dios que estaba en el Sinaí y aquel monte temblaba. Relámpagos, truenos, era el mismo Dios que hoy nos deja su palabra y Dios nos sigue hablando. ¿Y qué hacemos ahora? Extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, porque de continuo vivían en su pensamiento. No dice que estaban pecando. No dice que renunciaron de la ley. No, de continuo vivían en su pensamiento, ignorando la Escritura. ¿Qué necesitamos hoy? Someternos a la palabra de Dios. Dijo Dios. ¿Qué está diciendo Dios ahora? Ya no tenemos que vivir más del bolillo. No. Vivimos de la palabra de Dios, que continuamente está saliendo. Versículo 5. Los que sembraron con lágrimas. Lea cómo dice. ¿Cómo se siembra? ¿Cómo sembró Moisés en el desierto? Con lágrimas. ¿Cómo sembró Juan el Bautista en el desierto? ¿Cómo sembró Esteban cuando predicaba el Evangelio? Con lágrimas. ¿Cómo queremos sembrar nosotros? Pero como nuestra mente no está renovada, no es para mí esta palabra. Lo rechazo, lo ato y lo saco fuera. Se siembra con lágrimas, con un clamor, porque estamos dentro de esa formación. Hay dolor, porque estamos aprendiendo a depender de Dios. Estamos aprendiendo a obedecer. Cuando no podemos comprender este principio, luchamos con nosotros mismos. Y el versículo 6 lo amarra y dice, irá, que quede claro, irá como andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cómo cree usted que está nuestro hermano Manuel? Le mandamos un saludo que nos está viendo. ¿Cómo cree usted que está nuestro hermano Manuel en Pultic? Disfrutando. ¡Wow! Son unos deleites que se da a él. ¿Cómo cree usted que está? Pero es parte de. Es parte de. Se llora solo. Se grita solo. Se grita en silencio. ¿Usted ha gritado en silencio alguna vez? No sabe cómo expresar allá algo en su corazón y quiere gritar y hasta la almohada se pone en la boca. Eso es la formación del cristiano. Porque hay algo que nos está impulsando y es Dios. Pero ir de vacaciones en vacaciones, no, eso no es el Evangelio. Que nos quede claro. Irá andando y llorando. No, hermano, es que si tú vienes al Señor, los problemas se van a terminar. Jamás tendrás problemas. No en nuestra carne de repente nos da ganas de agarrar derecho y ya no regresar. ¿A usted no le pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, ten misericordia. Señor, yo no puedo cambiar a la gente. Yo no puedo transformar a la gente. Tiene que ser tu palabra. Señor, lo que yo veo en el pueblo es rebeldía. Lo que yo veo en el pueblo es dureza. Yo eso oro al Señor.
Lo que yo veo en el pueblo, Señor, aquí está, pero yo no los puedo cambiar. Yo necesito que tú seas quien impulse esos corazones, que sea tu palabra quien los saque de ese bache donde han caído. Yo solo no puedo, Señor, ayúdame. Estoy aprendiendo a depender de Dios, pero quiero que usted también se pegue a ser parte de. Ir andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla. El que no lleva la preciosa semilla va andando y cantando. Desorientado. Sí. Porque no lleva la preciosa semilla. Regresará con sus gavillas llenas. Está hablando de el corazón formado. Pero ¿sabes? Pasarán 20 años más y nuestra lucha va a continuar con uno mismo. Pero los 20 años más o los 30 años más que nos quede de vida, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y con la almohada en la boca y con el llanto y con el dolor, pero ¿sabes? Quiero permanecer en la palabra. Y eso tiene que ser el anhelo que hay en nuestro corazón, porque no es una obra mía, sino es una obra de purificación. Y cada vez me doy cuenta lo mucho que necesito de Dios. Y por ningún momento puedo decir, ya lo hice, ya logré, ya llegué. No, cada día necesito más de Dios. El Señor viene por una iglesia. ¿Está conmigo? Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Lea qué dice. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. No, 19, perdón, 19. 19, 7, por favor. Sí, 19, 7 de Apocalipsis, gracias. ¿Lo tiene usted? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A qué nos está exhortando? Pero si el corazón está cautivo, ¿se puede gozar? ¿Se puede alegrar? No, muere de coraje, muere de envidia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas ¿de qué? Y su esposa se ha preparado. Escuche aquí. Este es nuestro mayor anhelo, estar con el Señor. ¿Amén o no amén? Es nuestro mayor anhelo vivir con el Señor, es tener ese encuentro con el Señor. Se te nota. Si no le anhelas todos los días, ¿hacia dónde vas? Hoy el joven conoce a la muchacha, al otro día dice nos casemos. Dale, vamos a casar. ¿Así se hace? Aunque el novio, ¿verdad? Pero por lo menos comienza una amistad. Tiempo de conocerse. No se conoce uno. Solo se dice. Sí. Tanto el hombre como la mujer traen unas garras que María Purísima. Pero escucha aquí. Es que no estamos formados en la palabra de Dios. Y cuando no estamos formados en la palabra de Dios, nada. ¿Qué podemos aportar? Queremos formar un hogar, queremos hacer, es pura bulla. Y la pobre muchacha lo traga. ¿Está conmigo aquí? No se esté peleando con el esposo ahora. Después pelea. Pero mire eso, por favor. Me gustó. Si ese es el mayor anhelo que tenemos, estar con el Señor, ¿por qué no todos los días surge eso? Estar por el Señor por los siglos de los siglos. ¿Y ahora por qué no? ¿Y ahora por qué no amamos? Si me amáis,
guardar mis mandamientos. Y dijo Dios, sigue hablando. Anhelo estar con Él, amo su palabra, me gusta oír su voz. Me molesta, no, si no sé, bien dije que no iba a ir al culto y hoy vine al culto. Dale gracias a Dios que Él te está hablando. Te está removiendo el colesterol o algo que tengas. Si decimos estar con el Señor por la eternidad, ¿por qué no obedecemos? ¿O por qué estamos obedeciendo de nuestra manera? ¿Usted tiene que estar con el Señor allá en el cielo? ¿Seguiremos obedeciendo de nuestra manera? ¿Qué está moviendo nuestro corazón? ¿Cristo o las cosas de la tierra? Si hoy no queremos escuchar su voz, si hoy nos ha fastidiado este maná, hoy nos cansa oír la palabra de Dios, ¿qué va a hacer en ese día? Quiero que vea usted la misericordia de Dios con nosotros. Una novia. ¿Cuántos son la novia del Señor aquí? ¿Cuántos son la novia del Señor aquí? Una novia nunca es fea. Una novia es hermosa. Sea negrita, güerita, chaparrita, alta, gordita, flaca, un esqueleto. Pero no es fea una novia. Cuando el novio ve a la novia, ¿qué siente el novio? Se le sale el corazón. Aunque el papá o la mamá dice, lo agarraron durmiendo mi hijo, ¿qué? Hijo. Pero el novio no ve. Para el novio no hay una novia fea. Usted y yo somos la novia del Señor. Si el Señor comenzara a ver nuestros defectos, la máscara de Halloween se queda atrás. Pero ¿sabes? Por la misericordia de Dios, Él no ve. Yo no veo defecto alguno, dice. Aleluya. ¿Recuerda usted cuando el profeta Balac es contratado para maldecir? Balaam, perdón. Para maldecir al pueblo de Israel. Y Dios dice, yo no veo defecto alguno en este pueblo. Escuche eso. Usted y yo delante de Él somos, dice, como la niña de sus ojos. Nos cuida, nos alimenta. No ve defecto alguno. Amados hermanos, tenemos muchos defectos a ojos humanos, muchos. Pero Él no nos compró por ser perfectos. Él nos compró por estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y al no tener remedio, Dios nos redimió. Dios nos compró con su sangre. Dios nos justificó, Dios nos santificó, perdonó todos nuestros pecados. Y ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es usted y eso soy yo. Ahora, al entender esa parte, ¿qué produce en nosotros? ¿Gozo, alegría, regocijo? Dejemos nuestras niñerías y maduremos. Aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a vivir para el Señor. Queridos hermanos, otra cosa no nos puede mantener firmes. El servicio, el trabajo es parte de él, pero no te puede mantener firme.
Lo que te tiene que mantener firme es que Cristo es nuestra justicia. Para que tengamos una fe y no vivamos en una superstición. Judá está comprobando que tiene una fe y tu fe está siendo probada. ¿Y usted y yo qué? ¿Estamos caminando en esa corriente? Por eso Romanos 4 habla de Abraham. Y quiero que lo miremos, que nos sirva como una introducción para la próxima semana. Romanos 4, versículo 13, por favor. Pero dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que... Lo leamos una vez más. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham se le llamó, Abraham fue elegido por Dios, se le dio una promesa, pero dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando le llegó la promesa, o cuando se cumplió la promesa en Abraham, cuando entendió que no era su fuerza, quiso ayudar a Dios y nació Ismael. Sino por la justicia. Ese si no es, que te quede claro, Abraham, no fue tu fuerza, sino hasta que lograste entender que no era tu fuerza, que no era tu capacidad. Cuando estabas muerto, cuando tu mujer te dijo, Abraham, aquí se acabó la esperanza. Yo estoy mal, estás peor tú. Y si no aprovechas ahora, se nos va. Si no, trata de ayudar a Dios. Y cuando ya estaba muerto y dijo, no puedo, no sé, entonces se cumplió la promesa. Con tu orgullo, con tu altivez, con tus pretextos, no pasa nada. Simplemente te espera el desierto y postrado en el desierto murmurando. De Juan, de Pedro, murmurando de todo el mundo. ¿Qué quieres? ¿Aprender? A Abraham le enseñaron y le dieron la palabra, pero se cumplió esa palabra hasta, si no, por la promesa de la fe. Creyó a Dios desde un principio, pero su fe tenía que ser probada, tenía que madurar y luego cumplirse. Es todo un proceso. Pero si la obra no es de Dios en tu vida, no se puede hacer nada. Póngase de pie, por favor. Espero que Dios hable a tu corazón y guardes esta palabra.